Hola mis hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul. Gracias por estar acá, bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical, también a los hermanos de otras iglesias que nos están visitando de manera virtual y también a los amigos que pudiesen estar viendo este video. Muy bienvenidos todos. Vamos a continuar hoy con la clase de escuela dominical con un nuevo tema, siempre hablando de José, pero con un nuevo tema. La semana pasada se cerró la clase de José, el hijo amado, pero aborrecido por sus hermanos. Hoy comenzamos con la serie de José, el siervo. Y por lo menos va a durar al menos 9 clases este tema. Es bastante lo que se puede decir de este cuadro de José como el siervo dentro del programa Cristo en cuadros. Así que le doy la bienvenida, hermanos. Espero que usted esté en casa, tranquilo, que no tenga interrupciones para participar de esta nueva clase. Y también que esté con salud, que estén cubiertas sus necesidades básicas y que estemos bien pasando esta pandemia sin mayores sobresaltos en nuestras casas. Le invito a que oremos para que el Señor bendiga su palabra. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por esta nueva clase que está comenzando hoy, Señor. Te pido que seas con mis hermanos, Señor, también conmigo, para que prepares nuestros corazones para aprender tu palabra, para poder ponerla en práctica sobre todo, Señor. También te pido por mis hermanos que están enfermos, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo, dale la fuerza para que mejoren lo más pronto posible. También sé proveyendo eh, lo que necesiten, Señor, en términos económicos, en términos de trabajo, Señor mío. Te pido que seas cubriendo a tu iglesia, Padre Santo. Sabemos que lo haces. Te pido que solamente nosotros nos aferremos a tus promesas, Señor, a tus promesas que están para la iglesia, Señor, para tus hijos, Señor. Te pido que seas bendiciendo este mensaje, Padre Santo, y que sea de bendición para todos, Padre mío. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Nos vamos para adelante entonces. Lo que vamos a ver hoy, ya les decía, es un nuevo tema. José el siervo dentro de nuestro programa de Cristo en cuadros. ¿Qué vamos a ver hoy? Una breve introducción. Vamos a ver una de las principales razones del envío de Israel a Egipto, que esto es bastante interesante. Vamos a ver también un cuadro profético de la dispensación de la iglesia y de qué es lo que está pasando con los judíos en ese intertanto. Y una breve conclusión para cerrar esta introducción. Hoy día vamos a ver Génesis 38. Eh, no tiene que ver mucho con José, pero es necesario establecer el contexto para en la próxima clase comenzar con Génesis 39 para meternos de lleno con el tema que dice José el siervo dentro del programa Cristo en cuadros. Bueno, la introducción sencilla, nosotros hemos estado viendo los detalles de la historia de José, pasamos bastante tiempo en eso, las clases anteriores, viendo detalles de la historia de José, estuvimos detenidos en el capítulo 37 bastante rato, bastantes clases, porque hay mucho detalle en la historia de José, mucho detalle que escarbar, mucho cuadro. Por lo tanto, es necesario quedarnos todo el tiempo eh, sacando estos detalles a la luz. Recuérdese que tenemos que hacer un estudio eh, detallado de la Biblia y tratar de que el Señor nos enseñe la mayor cantidad de cosas por ir estudiando versículo a versículo, palabra por palabra, capítulo por capítulo. Así que esa es la intención. Así que vimos los detalles de la historia de José, vimos enseñanzas para nuestra vida de la historia de José, lo que le pasó con sus hermanos, cómo lo trataba el padre, lo que le pasó al final del capítulo 37, etc. Y el cuadro de la historia de José. Vimos los cuadros, qué significaba José, obviamente es un cuadro de Cristo, lo vimos en varias formas, y sepa usted que el cuadro continúa hasta Génesis 39. Pero
como les decía al comienzo de la clase, tenemos que revisar el capítulo 38 por un tema de contexto, a pesar de que José no aparece en el capítulo 38. Tenemos que sentar la base y vamos a ver una aplicación profética de los eventos futuros, obviamente no del Génesis, de por qué está metido ahí ese relato, ese texto de lo que ocurre en el capítulo 38 del Génesis. Bueno, segundo punto, una de las principales razones del envío de Israel a Egipto. Y acá es donde nos vamos a meter en Génesis 38 y no vamos a tocar a José por ahora. Tenemos que hacer una introducción, tenemos que pasar por este capítulo necesariamente para establecer el contexto de la historia de lo que está pasando. Así que le pido que me acompañe a Génesis 38. Y vamos a leer el capítulo completo. Acompáñeme leyendo. Capítulo 38 del Génesis, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, o Selá. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca, Selá mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió de las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras, por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada.
Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grama, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Bien, interesante el capítulo, pasan bastantes cosas acá. Hay hartas cosas parecidas que suceden acá. Por ejemplo, me acordé de David con el episodio de Urías Eteo, cuando Judá dice: sacadla y sea quemada, Tamar, y el culpable, bueno, uno de los culpables era la misma persona que estaba emitiendo ese juicio, que era Judá. Bien, tenemos acá el capítulo completo, lo leímos. Recuérdese que es la continuación del capítulo 37, donde los madianitas vendieron, bueno, el versículo 36 del capítulo 37 dice de José: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Inmediatamente después de eso viene este capítulo. Por lo tanto, es un hecho histórico que continúa con la historia de José. Bien, ¿qué es lo que podemos ver acá entonces? Dios nos muestra una de las principales razones, como dice el título, por las cuales mandó la familia de Israel a la esclavitud en Egipto. Voy de nuevo, por si no se entiende. Esta es una de las principales razones por las cuales, mejor dicho, Dios mandó a la familia de Israel a la esclavitud de Egipto, o a Egipto. Hasta este entonces, o hasta José al menos, hasta cuando termina la historia de José, no era esclavitud. Sencillamente lo mandó a Egipto a todos. Vamos a ver por qué. En Génesis 12, del 1 al 3, vemos la intención de Dios de mantener a los hebreos separados de las demás familias de la tierra. Acompáñeme a Génesis 12, del 1 al 3, donde Dios pacta con Abraham. Génesis 12, versículo 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, o a Abraham, mejor dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá hay un pacto, esto lo vimos hace algunas clases atrás. Hay un pacto de Dios un pacto incondicional de Dios con Abraham, y dice que va a ser una familia, una nación, como dice ahí, y haré de ti, el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Acá tenemos la intención de Dios en este pacto de mantener a los hebreos separados de las demás familias de la tierra, a pesar de que van a ser benditas todas las familias por causa de Abraham y su descendencia. Fíjense en los detalles ahora. Este punto, cuando Abraham quiso buscar esposa para Isaac, mandó a su siervo donde su familia. Recuérdese la escena. Vamos, no lo recordemos, vamos a leerlo mejor. Vamos a Génesis 24:3. Génesis capítulo 24, versículo 3. Dice, versículo 3: y te juramentaré por Jehová
Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Por qué envió a Abraham a su criado, a su siervo, a buscar esposa para Isaac, a donde su familia? Para que no tomara esposa de entre los cananeos. Lo dice acá el versículo. Clarito. Que no tomarás para mi hijo Isaac mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y recuerde lo que acabamos de leer en Génesis 38, que exactamente Judá se casa con una mujer cananea. Vamos nuevamente al capítulo 38, mejor dicho, solamente al inicio para recordar, y dice, versículo 2, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Judá se casó con una mujer cananea, sabiendo que los patriarcas atrás, mucho tiempo atrás, buscaban casarse entre hebreos para mantener la nación, que hasta ese punto eran solamente familias, todavía no era una nación como tal. Entonces Judá hace todo lo contrario. Fíjese este otro detalle. Isaac le dice lo mismo a Jacob, que no tomara mujer de las hijas de Canaán. Vamos a Génesis 28, 1. Génesis 28, 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, clarito, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y el versículo 2 dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. O sea, tenía que buscar esposa dentro de su parentela. ¿Ok? Lo manda donde su familia a buscar esposa. Donde la familia de la mujer de Jacob, de Isaac, perdón. ¿Sí? Y fíjese que Esaú, el hermano de Jacob, usted se recordará cuando estuvimos en las clases hace ya unos 3 meses atrás, un poquito más, donde hablamos de Jacob y Esaú, la diferencia de ellos. Fíjese que Esaú hace todo lo contrario de lo que quería Jacob, de lo que quería, Isaac su padre. El mismo capítulo, pero el versículo del 6 al 9, después de que ya huye Jacob y después de que pasó todo lo que pasó, fíjese lo que hizo Esaú. Versículos 6 al 9 dice, del capítulo 28 de Génesis. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Hizo completamente diferente Esaú de lo que quería Isaac o de lo que le mandó a Jacob. ¿Sí? Hizo todo lo contrario. Entonces, acá tenemos, os vamos dilucidando ya cuál es una de las principales razones por las cuales Israel, finalmente después con José, se fueron a Egipto y después terminaron en la esclavitud de Egipto. ¿Okay? Pero esta es la principal razón por la cual Israel va en dirección a Egipto junto con José, que después lo vamos a ver también. Sigamos viendo el detalle. Más adelante, en la ley de Moisés, Dios va más allá y lo dice claramente.
lo ha dicho Abraham, lo ha dicho Isaac, y ahora lo va a decir Dios de una manera mucho más clara. Dios no quiere que los hebreos se casen con los gentiles. En Deuteronomio 7, del 1 al 3, lo podemos ver. Acompáñeme allá. Deuteronomio 7. Perdón mi voz, estoy un poquito resfriado. Deuteronomio 7, del 1 al 3. Fíjese lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Vale decir, Dios no quiere, ahí estamos hablando de Deuteronomio, y bueno, de la historia completa de la nación de Israel, cuando comienza con Abraham, Dios no quiere que los hebreos se casen con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Cualquier otra nación que no sean los hebreos y que no sea la iglesia, pero eso es mucho más adelante. Está clarito, muy clarito. Sigamos, este asunto fue todo un problema posterior a Moisés, este asunto de unirse con otras naciones. Sin duda alguna, el pueblo hebreo no hizo caso a esta instrucción, a este mandamiento, sino que hizo todo lo contrario en muchísimos casos. Hubo algunos que sí siguieron esto porque si no la descendencia se hubiese diluido, pero muchos otros hicieron todo lo contrario, hicieron caso omiso a la instrucción de Dios, al mandamiento de Dios, y se fueron con naciones distintas a buscar esposo o esposa. Fíjese lo que dice en Josué 23, del 12 al 13. Un poquito más adelante de Deuteronomio. Josué 23, del 12 al 13. Versículo 12 dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esto fue un problema acá, en el tiempo de Josué. Bueno, en el tiempo de Judá ya comenzó este problema de que los hebreos se empezaron a mezclar con las naciones distintas, primero con Canaán y después con los demás pueblos que estaban ahí aledaños a ellos. Un poquito más adelante, con Esdras. Vamos a Esdras 9:12. Después de la historia de los reyes, después de la deportación, cuando ya están en Babilonia, después de Babilonia, acompáñeme a Esdras, cuando están con el rey de con el rey de Persia, con Ciro, acompáñeme a Esdras 9:12. Versículo 12 dice, ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Acá, hermanos, pasa algo bien extraño en Esdras, porque incluso todos tienen que hacer un voto al final del capítulo, cuando ya hay un arrepentimiento general del pueblo que está ahí en esa situación.
ellos tienen que despedir a sus mujeres y a sus hijos, a las mujeres que son de otras naciones. Incluso van mucho más allá. Y este es un problema porque las personas que estaban con otras, con matrimonios con cónyuges de otros pueblos, de otras naciones, no podían seguir sirviendo y eran vistos de mala forma para los israelitas, para los hebreos que estaban en ese entonces tienen que despedir a las mujeres de otras naciones y toman voto y lo hacen. De hecho, el título lo dice del capítulo 10 de Esdras, expulsión de las mujeres extranjeras. Si usted lo lee se va a dar cuenta de lo que hicieron ahí y, y por no hacer caso a la primera instrucción, finalmente hubo muchas consecuencias, malas consecuencias, por no obedecer este mandamiento a los hebreos de que tenían que casarse entre hebreos. No nos metamos más allá para no perder la idea, pero léalo, hermano, se va a dar cuenta las consecuencias graves que quedaron por no seguir esta instrucción del Señor. Y por último, Nehemías 13:25, que está al ladito de Esdras. Nehemías 13:25 dice: y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. O sea, esto fue un problema, el tema de unirse con las otras naciones, fue realmente un problema. Y fue consecuencia tras consecuencia tras consecuencia. Sigamos al siguiente punto. Esta nación, que hasta este punto de la historia, en capítulo 38 del Génesis, es una familia, esta nación pudo arruinarse por no seguir esta instrucción desde el Génesis 38, donde vemos esta primera violación de la regla, donde Judá sale a buscar una mujer cananea. Lo leímos al comienzo. Esta nación pudo, entre comillas, pudo arruinarse porque Dios es soberano, de alguna u otra forma hubiese perpetuado esta nación porque había un pacto incondicional con Abraham: haré de ti una nación grande. Pero vemos acá la primera falla de esta familia. Judá se fue con la hija, con una persona cananea. ¿Por qué decíamos que esta era una de las principales razones del envío de Israel a Egipto? Porque para los egipcios, el punto que dice acá, los pastores de ovejas eran abominación. Y esto Pastor lo ha enseñado bastante en sus mensajes. Yo recuerdo mucho este punto. Para los egipcios, los pastores de ovejas eran abominación. Vamos a Génesis 46. Ya les voy a explicar por qué. O por qué es importante este punto. Génesis 46, del 31 al 34. Dice así, versículo 31. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en tierra de Canaán, han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Y qué es lo importante acá, hermanos? Con la ida de los hebreos, de esta familia, que todavía es una familia, de esta familia a Egipto, se evita que se mezclen con los egipcios. ¿Por qué? Porque para los egipcios los pastores de ovejas eran abominación, por lo tanto
no se iban a mezclar estos pueblos de ningún lado, porque los pastores de ovejas, nuevamente, toda esta familia que se fue con José a Egipto, eran abominación para los egipcios. Y como dice acá en rojo, de esta forma Dios separó a su pueblo de hacer familia con otras naciones. Interesante, muy buen cuadro para preservar una nación íntegra y pura. ¿Ok? Entonces, esta es una de las principales razones del envío de Israel a Egipto, por lo que acabamos de ver. Y podemos sacar algunas enseñanzas de acá, algunas aplicaciones para nuestra vida, incluso para nuestra vida como creyentes. Hacer lazos con el mundo, con los gentiles, tener acuerdos con los gentiles, incluso para los jóvenes, para quienes todavía no están casados, pueden tener una enseñanza acá. El Nuevo Testamento habla, Pablo dice, que no tenemos que unir nuestro yugo, no tenemos que unirnos en yugo desigual, dice Pablo, porque ¿en qué concuerda Cristo con Belial? O la luz con las tinieblas. ¿En qué pueden estar de acuerdo un hijo de Dios con un hijo del diablo? En nada. Por lo tanto, el mensaje es claro, tal cual como Dios lo dijo a su pueblo hebreo. Dios también lo dice a través de Pablo a nosotros, a los jóvenes principalmente que todavía no se casan o que no tienen alguna relación eh, eh, de pololeo o algo así, o de noviazgo, que lo haga con un creyente. Eso es lo que nos dice Pablo, lo que nos dice Dios. Así que atención ahí. Hay muchas consecuencias por no seguir la instrucción de Dios. Así que para que ponga atención en ese punto. Bien, sigamos con la clase. Tenemos el siguiente tema que dice cuadro profético de la dispensación de la iglesia. Génesis 38, lo que vimos hace un rato, este capítulo pausa, si lo llamamos de alguna manera, de la historia de José, porque no se menciona a José. Después de lo que pasa en el capítulo 37, José vuelve a la escena en el capítulo 39. Por lo tanto, esta es una pausa. Este capítulo pausa la historia de José, pero no pausa los acontecimientos que están sucediendo en la historia. Entonces, fíjese lo que vamos a ver acá. Mientras José está en Egipto, sirviendo a Dios en la tierra de los gentiles, en Egipto, sus hermanos están lejos de él, metiéndose en problemas con Dios. ¿Cuáles son los problemas que vimos hace un rato? Se están mezclando con otras naciones. Lo vimos en Judá. Y acuérdese que el cuadro de José en el capítulo 37 era el cuadro de Cristo. Sus hermanos lo rechazaron y lo mataron. Lo rechazaron, tal cual como hicieron los israelitas en el tiempo de Cristo acá en la tierra. Lo rechazaron y Cristo tuvo que morir. ¿Ok? Resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Pero ¿qué es lo que sucede con los judíos mientras Cristo está a la diestra del Padre? Los judíos están lejos de Dios, lejos de su Jehová, metiéndose en problemas. Entonces, por eso el punto se llama cuadro profético de la dispensación de la iglesia. En el versículo 1 y 2 podemos ver que Judá se va a los cananeos para buscar esposa y se casa. Canaán, el significado de Canaán es mercader, y Sua es riquezas. Entonces ahí hay un cuadro potente de lo que están haciendo los judíos posterior a la muerte de José, en cuadro la muerte del Mesías. Están haciendo tratos, están haciendo riquezas, y hoy día lo podemos ver, hermanos, repartidos por el mundo,
Los judíos están repartidos por el mundo haciendo riquezas, ¿sí? Hoy día los judíos están metidos en todos los negocios inclusive. Los hebreos están metidos en mucho negocio, mucha plata, y se les tienen incluso eh, tienen el mal testimonio de que les gusta mucho la plata. Eso es lo que se dice coloquialmente en el mundo. Ah, tiene plata, de ser judío. O la gente apretada que es judío, le dicen de alguna manera jocosa. Pero entiende el punto y entiende el cuadro. Eh, una vez que muere el Mesías, que lo matan ellos mismos, los judíos comienzan a meterse en problemas con Dios y empiezan a hacer riquezas, tal cual como lo hicieron en cuadro Judá luego de matar a José, que es cuadro de Cristo. Lo que sucede en el capítulo 38 del Génesis. ¿Qué más? Versículo del 3 al 5, podemos ver, no lo vamos a ver por causa de tiempo, ya lo leímos. Judá tiene 3 hijos, Onán y Sela, o Selá. Sela. Significa enemistad o provocar. Y acompáñenme acá a Romanos 11:28 para entender el cuadro. Romanos 11:28 dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Acuérdese, los judíos se están metiendo en problemas con Dios después, o los hebreos se están metiendo en problemas con Dios después de que murió José. Es lo mismo que aconteció después que murió el Mesías, los judíos comenzaron a meterse en problemas y el plan de Dios en su soberanía nos involucró a nosotros, la iglesia, para llevar a cabo su misión acá en la tierra. Ese fue Onán significa iniquidad o fuerza. Acompáñeme a Mateo 27. Mateo 27:25. Dice: y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los hebreos prefirieron la iniquidad. Prefirieron a Barrabás, tal cual como lo hicieron en el tiempo del Mesías. Tal cual como pasó en tiempo de Judá, en el capítulo 38 de Egipto. Y fíjese que los primeros 2 nombres, enemistad o provocar, iniquidad o fuerza, fueron los 2 hijos que murieron, que Jehová los mató, dice, por su maldad, porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Casualidad? No, no lo es. Y Selah, que significa oración, lo vemos bastante en los salmos, petición o ruego. Y aquí vamos a Zacarías, que esto es bien interesante, hermanos. Zacarías 12:10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él. Perdón, hermano. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso es lo que significa Selah. Esto es lo que va a acontecer una vez termine la tribulación, o cuando esté terminando la tribulación, posterior a la dispensación de la iglesia. Cuando ya la iglesia obviamente no esté acá en la tierra, cuando se termine esa dispensación, va a suceder esto. Va a haber oración, petición y ruego, tal cual como lo estamos viendo acá, de una manera muy breve, porque ese tema da para muchísimo, pero entiende el cuadro. Vamos con la siguiente.
Entonces, haciendo un resumen del capítulo 38 del Génesis, podemos ver que Judá consigue mujer para Onán pecaron y Dios le quitó la vida, Tamar engaña a Judá, después Judá reconoce su pecado y se arrepintió, según lo que vimos al final del capítulo. Y fíjese que los acontecimientos de este capítulo muestran un cuadro del futuro de Israel posterior a la dispensación de la iglesia. Al final del capítulo 38 nosotros vemos a Judá arrepentido, que reconoce su pecado, tal cual como lo vamos a ver en el futuro. Cuando termine la tribulación vamos a ver un Israel arrepentido, reconociendo su pecado. ¿Ok? Por lo tanto, este capítulo de 38, que pareciera ser una pausa, bueno, es una pausa en la historia de la vida de José, nos entrega bastante antecedentes y bastantes cuadros de lo que va a pasar en el futuro. Acuérdese que el capítulo 37, el Mesías, cuadro de José, o José, cuadro del Mesías, muere, lo matan sus hermanos, como mataron al Mesías los israelitas de ese tiempo. Después sucede lo que sucede en el capítulo 38 y podemos ver todos estos cuadros del futuro de la dispensación de la iglesia y cómo va a terminar Israel posterior a la tribulación. Así que no es casualidad que esté metido este capítulo 38. Tenemos un Dios de orden que puso ese capítulo ahí por una razón, para estudiarlo y para aprender de lo que viene y hacer la semejanza de los cuadros. Sigamos entonces, para no alargar el capítulo, o la clase mejor dicho, vamos a hacer una breve conclusión. En Génesis 38 tenemos un paralelo de la historia de José, mientras José está en este camino hacia Egipto. Acuérdese que lo compró Potifar a los madianitas que iban pasando por ahí. Están sucediendo estas cosas con Judá. Y pareciera ser que es poco tiempo lo que pasa, pero dentro del capítulo 38 nacen hijos, mueren hijos, concibe esta mujer, Tamar. Hay mucho tiempo que pasa en el capítulo 38, perdón, donde José va creciendo y finalmente llegamos al capítulo 39, donde ya tenemos a un José eh, más adulto, donde podemos ver lo que va a acontecer, y eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Históricamente, el capítulo 38 es una continuación de los hechos sucedidos en Génesis 37. Eso ya lo acabamos de mencionar. Dios pone un capítulo completo para mostrarnos qué sucede con Israel en el mundo después de la crucifixión del Mesías. También ya lo comentamos, es un cuadro de José. José es un cuadro del Señor Jesucristo. Y finalmente, hermanos, en Génesis 39, que lo vamos a ver la próxima clase, hay un nuevo comienzo. Es realmente un nuevo comienzo este capítulo 39. Porque para los israelitas o para la familia de José, José está muerto. Por lo tanto, todo comienza desde cero y por el contexto, por las palabras, el capítulo 39 comienza todo de cero en la vida de José. Y es por eso que se ha separado esta clase particular y tiene el nombre de José el Siervo. Así que, hermanos, vamos a dejarlo hasta acá para no empezar a comer estudio del capítulo 39 y hacerlo con calma la siguiente semana. Yo le agradezco que haya llegado hasta acá en el video. Me disculpo por la voz, estoy un poco resfriado y espero que haya sido de bendición esta clase. Le pido que me acompañe en oración. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta clase, Dios mío, gracias por tener el privilegio de enseñar tu palabra, Señor. Gracias porque a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas, Señor, podemos seguir estudiando tu palabra en casa sin ninguna preocupación, sin ninguna atadura, Señor. Permite que esta clase sea de bendición para mis hermanos, Señor, y que podamos poner en práctica esta palabra, Señor. Te pido que seas con todos, Señor, que los bendigas, Señor, y los guardes, los protejas, Padre Santo,
Y te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor les bendiga. Chao.